Singapur es uno de los mejores países del mundo para emigrar. Por su nulo crimen, su alta calidad de vida, altos salarios, el alto nivel educativo de sus ciudadanos, bajos impuestos, limpieza y seguridad. Sin embargo, también es uno de los países con leyes más estrictas. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en Singapur, qué lo hace tan especial y también qué cosas no deberías hacer si lo visitas algún día. 1. Hace más de 50 años, Singapur era un país subdesarrollado con muy pocas proyecciones de futuro, pero todo cambió en 1965 cuando se hizo república independiente y empezó a convertirse en el milagro económico del continente. Kwan Yew Lee, ex primer ministro singapurense, fue uno de los líderes más importantes del país, influyendo con sus ideas para convertir a Singapur en una potencia económica. 2. Es uno de los 20 países más pequeños del mundo y el tercero más pequeño de Asia, una diminuta ciudad-estado insular ubicada en el sudeste asiático marítimo, con solo 733.1 kilómetros cuadrados, un poco más de la mitad de superficie que la ciudad de Nueva York. En el mundo solo existen 3 ciudades-estado y Singapur es una de ellas, además de Mónaco y el Vaticano. Es la ciudad menos corrupta de Asia y la quinta menos corrupta del mundo. 3. Es uno de los países del sudeste asiático con costumbres más occidentales. Hablan inglés, importan casi todas las películas de Hollywood y visten de forma occidental. Además, al contrario que otros países asiáticos como Vietnam, Camboya, Laos y China, la carne de perro y gato está prohibida. 4. Si estás interesado en emigrar a Singapur y no te gustan las ciudades, es posible que no sea buena idea. Se trata de un lugar excelente para emigrar solo o en familia, pero es muy probable que tengas que vivir en un apartamento no muy grande, que se encuentre en un bloque con decenas de unidades. La gente suele estar ocupada y lleva un ritmo rápido de vida. Sin embargo, es un lugar muy seguro, limpio, sin pobreza y prácticamente sin crimen. Además, hace calor durante todo el año. 5. Es una de las economías más potentes y abiertas del mundo. Existen bajos impuestos, muy poca o nula corrupción y está entre los 5 mejores lugares del mundo para hacer negocios. El puerto de Singapur es uno de los más activos del planeta, exportando químicos y productos electrónicos, pero además se dedica a la investigación y desarrollo, a las finanzas y al turismo sanitario. Por otro lado, es uno de los centros asiáticos donde hay más startups tecnológicas. 6. El salario promedio de Singapur es uno de los más altos del mundo, con más de $4,000 mensuales. Sin embargo, también es bastante caro vivir. El mayor gasto será en vivienda, pues si deseas alquilar un apartamento tipo estudio, debes tener entre $1,500 y $4,500. Si cocinas en casa todos los días, probablemente gastarás $250 al mes en comestibles, pero si prefieres comida callejera, los menús varían entre los $3 y $6 y entre $20 y $30. Es lo que te costaría una cena en un restaurante de gama media. 7. Es una ciudad multicultural y cosmopolita por la convivencia de distintas culturas, especialmente china, malaya, india y euroasiática. El gobierno de Singapur ha establecido 5 valores compartidos para desarrollar una identidad singapurense: la nación antes que la comunidad, la familia como unidad básica de la sociedad, apoyo de la comunidad y respeto por el individuo, consenso y la armonía racial y religiosa. Son más de 5 millones de habitantes, distribuidos en unos 8,000 kilómetros cuadrados, lo que convierte a Singapur en el país con mayor densidad de población en el mundo. 8. Es el tercer país con menor fertilidad por mujer del mundo, con una media de 1,1 niños por mujer. Normalmente, en los países con niveles educativos altos se tienen menos hijos. Otras causas son las mayores tasas de divorcio y la dificultad para conciliar la vida personal con el trabajo. Debido a esto, entre otros motivos, Singapur es uno de los países de Asia a lo que es más fácil emigrar, especialmente para personas con nivel formativo alto. 9. La población de Singapur tiene unos altos niveles de salud y nutrición. Su sistema de salud es uno de los más avanzados del mundo, tanto por sus profesionales como por su tecnología. Con el sistema conocido como MediSafe, los residentes tienen que hacer una contribución mensual obligatoria con la que pueden pagar gastos médicos. 10. A pesar del pequeño tamaño del país, las Fuerzas Armadas de Singapur son unas de las más fuertes y tecnológicamente sofisticadas de Asia. Tienen fuerza naval,
naval, aérea y terrestre, con 71.000 personas a tiempo completo y más de 350.000 reservistas. El servicio militar es obligatorio para singapurenses que cumplen 18 años y dura 2 años. Entre su material más destacado destacan 40 cazas F-15, 60 F-16 y muchos otros aviones de transporte y multifunción, algo que no tienen países con mucha más población. 11. No esperes encontrar goma de mascar en las calles de Singapur. Su importación y venta fue prohibida en 1992, ya que el mal hábito de la gente de pegarlos en todas partes estaba arruinando la ambición de Singapur de tener una imagen pulcra y perfecta, aunque en el 2004 hicieron una pequeña excepción con los chicles terapéuticos. 12. La perla de Asia, como también se conoce a Singapur. Es uno de los 10 países más ricos del mundo, aunque no siempre fue así, pues hace medio siglo era una isla pobre y con muy pocas proyecciones de futuro, hasta que llegó Lee Kuan Yew, su primer ministro, quien hizo posible el milagro económico de Singapur, exactamente el mismo hombre que prohibió las gomas de mascar. 13. El crecimiento de Singapur comenzó al dejar atrás el dominio británico y ser expulsada por Malasia en 1965, momento en el que se convirtió en una república independiente. Desde entonces se puso en marcha el plan de Lee Kuan Yew para convertirla en un oasis del primer mundo en una región del tercer mundo. 14. Tiene la segunda densidad de millonarios más alta después de Hong Kong, y se espera que aumente un 60% para 2025. Muchos súper ricos eligen Singapur como el refugio más seguro del mundo, principalmente debido a la ausencia de impuestos sobre las ganancias de capital. 15. Su sistema educativo es considerado uno de los mejores del mundo, tanto a nivel escolar como universitario, y por eso sus estudiantes obtienen el mayor rendimiento de los rankings internacionales. La Universidad de Singapur, por ejemplo, ha ocupado las posiciones más altas de Asia en diferentes rankings universitarios, superando incluso a instituciones de renombre de todo el mundo. 16. Si alguien entra a un baño público en Singapur y no tira de la cadena, se enfrenta a una multa de más de $150. Y si no puede pagar, pues va directo a la cárcel. Por supuesto, se incluye a los turistas. También es un delito punible fumar en público o en edificios con aire acondicionado, así como mantener relaciones íntimas con personas del mismo sexo. Los matrimonios entre personas del mismo sexo actualmente no están reconocidos en el país, incluida la adopción de niños por parejas del mismo sexo. 17. Ya habrás comprendido que Singapur es un país conservador y con leyes estrictas, con multas entre $500 y $10,000 o ir a prisión. Está prohibido escupir en la calle, molestar con instrumentos musicales, cantar con letras obscenas o hackear el Wi-Fi de un vecino. También está prohibido alimentar a las palomas, caminar desnudo en casa con las cortinas abiertas o tirar basura en la calle. Tampoco puedes comer en el transporte público, incluyendo los locales de las estaciones y las zonas de espera. En Singapur tampoco puedes fumar en interiores de lugares públicos, ni en parques, playas recreativas, jardines o reservas naturales. 18. Los atascos son frecuentes y el gobierno está intentando reducirlo con una serie de restricciones sobre los automóviles. Singapur es uno de los países más costosos del mundo para adquirir un vehículo. Para que tengas una idea, una Toyota Hilux puede costar cerca de $100,000, mientras que en México cuesta algo más de $20,000. 19. Era llamada Temasek hasta el siglo XV, cuando su nombre pasó a ser Singapura o Ciudad del León. Una de las hipótesis del origen de su nombre sugiere que Zhang Nila Utama, un príncipe de Palembang, divisó lo que creyó era un león en la isla y entonces estableció una ciudad en el lugar donde avistó al animal, la actual Singapur. 20. Tiene 4 idiomas oficiales: inglés, malayo, mandarín y tamil. Por eso los singapurenses son, en su mayoría, bilingües. Otro detalle interesante es que el inglés figura como primera lengua y su lengua materna como segundo idioma. 21. Además, hablan un quinto idioma, el singlés, una jerga local que se originó con la llegada de los británicos y un tanto complicada de aprender para los extranjeros, pues es una mezcla de inglés con mandarín, Hokkien, cantonés, malayo y tamil. Se suele usar sobre todo en situaciones informales como pedir café o charlar con amigos, aunque 16 de sus términos fueron añadidos al diccionario de inglés de la Universidad de Oxford.
22. Los singapurenses se posicionaron como los peatones más rápidos del mundo. Recorren 19 metros en 10.55 segundos y 6.15 kilómetros por hora, seguidos de Copenhague, Dinamarca y Madrid, España. 23. Con más de 260 puestos de comida, el Complex Food Center es el centro de vendedores ambulantes más grande del país y ostenta el primer puesto de vendedores ambulantes Michelin de todo el mundo. Justamente por eso, en la hora del almuerzo, allí coinciden ancianos locales, ejecutivos de oficina y turistas curiosos como tú. 24. Mahulag Singapura, o Adelante Singapur, es su himno nacional. Oficialmente se entona en malayo, aunque ha sido traducido a los otros idiomas oficiales del país. Además, se encuentra escrito en microtexto en el billete de $1000 singapurense. 25. Sus bailes tradicionales son una amalgama de etnias de otros países asiáticos como China, India, Malasia e Indonesia. El más común es la danza del león, en la que los artistas imitan los movimientos de un león disfrazados precisamente de león. Según se dice, trae buena suerte y fortuna. Por eso la ejecutan durante el Año Nuevo y en otras festividades tradicionales. 26. Está formada por 63 islas en total, siendo la isla de Singapur, también conocida como Palau Hong, la principal de todas, mientras que las más grandes son Sentosa, Palau Ubin, Jurong y Pulau Tekong. 27. La mejor forma de moverse es a través del Mass Rapid Transit, un metro con líneas que se extienden por toda la ciudad, y el Light Rail Transit, que permite llegar a determinados vecindarios. 28. Los singapurenses se describen como pacíficos, de mente abierta y tolerantes de otras culturas diferentes. Sin embargo, algo importante para ellos es el respeto de sus tradiciones y normas por parte de quienes llegan a su tierra. 29. Si tienes una reunión de negocios en este país, llega siempre a la hora estipulada, pues llegar tarde se considera una falta de respeto y muchas personas se ofenden si saben que no tienes la capacidad de cronometrar bien tu tiempo. Una vez llegues, estrecha la mano de todos los presentes, igualmente cuando te vayas, con una pequeña reverencia o movimiento de cabeza. 30. La cabeza de león es uno de sus símbolos más distintivos y reconocibles en el país. Es menos formal que la bandera y el escudo, y fue introducido en 1986 con el fin de tener un elemento que las personas y organizaciones pudieran utilizar para expresar su identidad y compromiso con la nación. 31. En Singapur conducen por el lado izquierdo de la carretera y su sistema de transporte es considerado uno de los mejores y más rentables del mundo, pues es extenso, limpio, eficiente, económico y fácil de entender. Además, este país tiene uno de los puertos de transbordo más activos del mundo y es el lugar de prueba favorito para los desarrolladores de vehículos autónomos. 32. Si deseas llegar a un lugar rápidamente, entonces puedes tomar un taxi que por lo general tiene tarifas razonables alrededor de $0.16 y $3 según la distancia. O, si lo prefieres, toma una de las numerosas rutas de autobuses que, aunque podrían confundirte un poco, te llevan a donde necesites ir. 33. Los vendedores ambulantes singapurenses preparan platillos un tanto extraños y con partes de animales que se comen con menos frecuencia, como la sopa de cerebro de cordero, sopa de tortuga, trompas de falopio fritas, nugget de carne de tiburón, sopa de lengua de cordero o guiso de cola de cocodrilo. 34. Algunos de los nombres más populares son Wei, Li, Wei Yong y Chi, mientras que los apellidos más comunes son Tan, Chan, Chong y Sim. 35. Aunque trabajar duro forma parte de la cultura singapurense, también les gusta divertirse. Por eso tienen sitios como Holland Village, un barrio lleno de bares, restaurantes, tiendas y discotecas, al igual que Hei Lang, el conocido barrio rojo de Singapur, Marina Bay Sands, el edificio más famoso del país, o Clark Quay, el epicentro de la vida nocturna en esta nación. 36. Es un país de muchas creencias debido a la mezcla de naciones que viven juntas y en armonía. Por eso, la religión más practicada por la mayoría es el budismo, seguida del cristianismo, el islam, el taoísmo, el cristianismo y el hinduismo. 37. Algunos de sus lugares más emblemáticos y de los cuales se sienten orgullosos son el Merlion Park, el ícono de la ciudad, el Super Tree Grove, una obra de arte viviente que integra tecnología y vegetación, el Universal Studios de Singapur o el Henderson Waves, el puente peatonal más alto del país.
Y si quieres seguir con países exóticos, visita este video sobre Bután. Pero antes, regálame un like y suscríbete con la campanita.